noches, espero que estén preparados porque, como les iba diciendo, el tema de hoy tiene mucha tela donde cortar y esa tela pues es muy interesante desde el punto de vista de, de lo que es el metabolismo en general del cuerpo. Como les iba diciendo, pues es toda una especialidad en endocrinología, porque muchas de estas cosas seguro que su médico, su médico de cabecera, pues todavía tiene dudas para controlarlo, porque no es un tema fácil, no es un tema fácil, lo haré muy fácil para ustedes y espero que a partir de aquí, pues ustedes comprendan lo importante que es el metabolismo de la tiroides, que tiene que ver con casi todo, y eso nos permitirá puertas para más adelante. Sin embargo, esto les va a servir mucho para comprender los problemas de obesidad, que es lo que más les consultan, los de energía, sobre todo para las personas que sufren fibromialgia o que tienen problemas con su energía, pues fatiga crónica o cualquier otro tipo de problema que en general esté cualquier persona pues padeciendo o pasando. Así que vamos a poder empezar a entender lo que es el metabolismo. Bueno, pues yo creo que ya puedo darle adelante. Bueno, pues antes que nada, para algunas personas nuevas que no me conocen, pues simplemente una presentación rápida. Pues soy licenciado en medicina por la Universidad Autónoma de México, consultor empresarial, experto en planificación y desarrollo de proyectos, coach ontológico en procesos de mejora continua, comunicación y desarrollo humano, psicoterapeuta gestal, terapeuta en bioresonancia cuántica del sistema esquiogenios IOS, escritor y conferencista y actualmente todavía Junior Team Leader de Dual Life España. Bien, antes de esto podemos seguir adelante. Bueno, la glándula tiroides o la tiroides en general tiene unas ciertas funciones importantes para nuestro cuerpo. Descrito así de forma sencilla, podemos decir tiene una serie de procesos fisiológicos que están relacionados pues básicamente con el metabolismo, o sea, con la conversión de energía. Regula la sensibilidad de nuestro organismo al frío, mantiene la temperatura corporal, regula el desgaste físico, mantiene la frecuencia cardíaca, es responsable de la vitalidad mental, emocional y física. En los niños tiene que ver con el desarrollo intelectual y la estatura. Los trastornos que le afectan o que afectan no suelen entrañar un riesgo directamente para la vida, pero sí comprometen nuestra calidad de vida por su impacto sobre la salud en general y porque tiene que ver casi con todo. Así que, dicho esto, vamos a entender cómo funciona la mecánica de esto. Esto lo voy a explicar como si fuera paso a paso para que vean que si fuera como un proceso que va pasando de un estado a otro, desencadena una serie de reacciones. Miren, cuando yo he insistido mucho en hablarles de la epigenética, ¿y qué es la epigenética? Es la relación que tenemos biológica, fisiológica, social, física, con todo lo que nos relaciona. A eso llamamos nosotros la epigenética. Y esa parte epigenética tiene mucho que ver con cómo nuestro ADN se va comportando y adaptando a esas circunstancias. Hablando de la epigenética en el sentido de cómo nuestro organismo va a desarrollar o va a presentar una cierta cantidad de energía para el transcurso de toda nuestra vida, tenemos que entender que nuestro entorno va a influir en el funcionamiento directamente de nuestro organismo. Si somos personas activas o somos personas intelectuales o somos personas pasivas, por lo tanto, hay una relación entre cómo nosotros estamos viviendo nuestra realidad y cómo nuestro cuerpo va a responder ante esta situación. ¿Sí? No es lo mismo una persona que vive en la selva a otro que vive en la ciudad. Todos vamos a responder a diferentes circunstancias. Eso se llama epigenética. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender una cosa que es fundamental. La realidad no es necesariamente lo que nos vienen contando. Quiero decirlo así. A ver, nuestra realidad está condicionada a una serie de factores. Entendiendo esto como que nuestra mente recibe la información de nuestros sentidos, gusto, olfato, vista, tacto, todo lo que son nuestros sentidos no son otra cosa que impulsos electromagnéticos que van hacia nuestro cerebro en forma de impulsos de información
y condicionados por patrones de evaluación que hacen de nuestra realidad objetiva algo totalmente subjetivo. Para entenderlo, la información que percibimos, ¿vale? Imagínense para entenderlo, nosotros percibimos más información de la que podemos decodificar con nuestro cerebro, porque hay mucha información que el cerebro no necesita decodificar para tener una vida normal, por decirlo entre comillas. Por lo tanto, la información que nosotros percibimos la recibimos totalmente sin filtros. Le decimos realidad objetiva. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que nosotros recibimos 300,000 bits de frecuencia o códigos de frecuencia que entran a nuestro sistema y que van a ser filtrados de alguna manera por una serie de condicionamientos. Estos filtros pues le van a dar un valor positivo, negativo, bueno, blanco, me gusta, me disgusta, no me parece. Todo ese tipo de condicionamientos pasan muy rápidamente. Todo esto que les estoy diciendo pasa pues, a unas velocidades impresionantes, ¿sí? Y estos condicionamientos pues van a ver determinados pues por los valores morales, nuestros hábitos, nuestras costumbres, la familia, la educación, la sociedad, el género, el estatus, la nacionalidad, etcétera. Entonces, cuando nosotros pasamos esta información por esos condicionamientos, van a suceder muchas cosas en nuestro cerebro. Ya que hemos hablado de esta realidad objetiva que hemos percibido, al filtrarla se convierte en una realidad totalmente subjetiva. Por lo tanto, cuando las personas me dicen, no, es que la verdad, la realidad es que la estamos interpretando todo el tiempo. Ninguna persona ve la realidad, aunque parezca que nos comunicamos con un lenguaje realmente igual. Y es ahí donde nosotros tenemos que comprender que esto todo es subjetivo, ¿sí? Los condicionamientos en nuestra red neuronal van a provocar una serie de reacciones bioeléctricas. Acuérdense que recibimos impulsos electromagnéticos y esos impulsos electromagnéticos van a tener una reacción en los axones de nuestras neuronas. Nuestras neuronas no se tocan, realmente tienen un pequeño espacio donde se produce una chispa bioeléctrica y lo que se va a producir ahí son unos neurotransmisores que a su vez van a provocar un tipo de estímulo al hipotálamo, ¿sí? Como ustedes están viendo aquí vamos a encontrar el hipotálamo. Este hipotálamo va a originar a la vez, después de que esos neurotransmisores lo han estimulado, por la razón que sea, para sentirnos mejor, tristes, alegres, lo que sea, esto va a originar una serie de neuropéptidos que van a provocar ciertas emociones y unas que se llaman hormonas hipotalámicas de liberación e inhibición. Estas hormonas hipotalámicas van a estimular que se segregue una hormona que se llama TRH o hormona liberadora de la tirotropina. Entonces, fíjense de dónde hemos llegado. Hemos llegado de lo que percibimos de nuestra realidad, ya ha llegado a nuestro hipotálamo a través de esas hormonas que han estimulado nuestro hipotálamo y este va a segregar una hormona que se llama TRH, la cual a su vez va a estimular a la hipófisis. La hipófisis, hagan de cuenta que es una glándula, pues como si fuera del tamaño de un guisante, pero tiene gran poder en nosotros. Y esa hipófisis, esa pequeña gran gigante que se encuentra en el centro y en la base del cerebro, va a estimular la famosa hormona llamada la TSH. La TSH siempre la va a analizar su médico para ver cómo está funcionando su tiroides, ¿sí? Esa hormona TSH va a estimular a la tiroides, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Me regreso un poquito para decirlo. Primero, las hormonas hipotalámicas de liberación e inhibición van a estimular al hipotálamo. El hipotálamo va a segregar TRH y este va a ir a la pequeña glándula hipófisis y va a producir la TSH. La TSH va a provocar que la tiroides, esto que están viendo ustedes en amarillo, produzca una proteína que se llama tiroglobulina. Esta TGB o tiroglobulina va a formar las famosas T1, T2, T3 y T4. De la T1 y de la T2 casi no sabemos nada, ¿vale? Pero sí sabemos de la T3 y de la T4. Así que nuestra tiroides, para que forme esa tiroglobulina, va a necesitar de yodo, de cobre, de hierro, que es captado en la sangre, así como un aminoácido llamado L-tirosina y de un gen del cromosoma 8. Aquí ya vamos a ir
sospechando que la nutrición va a ser muy importante. Imagínense las personas que no tienen una nutrición adecuada y les falta yodo, pues no van a producir la T3 y T4, que es muy importante. Y si son personas con anemia, pues no van a producir tampoco suficiente T3 y T4, ¿sí? Bueno, vamos un poquito más adelante. ¿Qué pasa con las hormonas T3 y T4? Bueno, aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. La T4 es abundante, pero lenta. O sea, si nada más tuviéramos T4 circulando por la sangre, no tendríamos energía porque no tiene la capacidad de dinamizar energía en nuestro cuerpo. La T3 es mucho más rápida, pero se encuentra en menor cantidad. Y luego encontramos una cosa que se llama RT3, que es reversible o inversa, y no tiene una función orgánica, más bien sirve para que no entre tanta T3 en exceso a la mitocondria. Ahorita lo voy explicando todo, pero quiero que entiendan todo esto. Así que puede aparecer exceso de RT3, que eso podría ser un problema porque no dejaría entrar suficiente T3 al cuerpo. Y si hubiera demasiada RT3, las causas podrían ser el exceso en el consumo de algunas medicinas o por algún mal funcionamiento en la conversión de T4 y T3, por lo cual se produce muchas más RT3 y puede hacer que no funcione adecuadamente nuestra T3. Cuando la tiroglobulina libera a la T4 y a la T3, la libera para la circulación y de ahí va a viajar a la hipófisis, también la cual va a servir como un termostato para regular a la TSH, que es la que estimula a la tiroides. Entonces, cuando la T3 y la T4 entran en la circulación, pues entonces ahí la hipófisis empieza a funcionar como un termostato. Si hay suficiente, pues no produce más TSH. Si hay en exceso, la para. Y si hay poca, pues estimula para que se produzca lo suficiente. Entonces, esto aquí es interesante porque aquí es donde está el secreto de los problemas que tenemos con la tiroides, ¿sí? Para evitar esos excesos de desajuste, la TSH que está en la hipófisis registra cuánto T4 y T3 hay para saber si manda más TSH o se detiene. Aquí tengo un gráfico. El hipotálamo produce TRH, la hipófisis produce TSH, va directamente a la tiroides forma T3 y T4, la capta nuevamente la hipófisis y entonces aquí se va regulando, es como un círculo que va regulando todo. Por otro lado, a donde realmente, ¿para qué se fue creada esta T3 y T4? Va a ser para que llegue a las células del hígado principalmente, a las de los riñones y a las células del cuerpo. Y aquí viene lo interesante, por eso es que es tan importante el hígado. Siempre hemos estado hablando de que lo primero que hay que hacer es limpiar el hígado. Hay que tener cuidado con nuestro hígado porque nuestro hígado es el órgano pues donde se metaboliza principalmente las grasas. Ya eso lo expliqué la semana pasada. Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando la T4 y la T3, una pequeña cantidad de T3 acompaña a la T4, no entra mucha T3, sino es una pequeña cantidad que acompaña a la T4, que al atravesar la célula, la T4 pierde un átomo gracias a una enzima que se llama deiodinasa. ¿Se acuerdan que hablábamos de las enzimas la semana pasada? Bueno, pues esta enzima vuelve a aparecer en la actuación de la energía. Entonces, al perder esta T4, un átomo se convierte en T3 y se vuelve activa. Así que la acción de la deiodinasa depende de otro mineral llamado selenio. También es necesaria la presencia de zinc para que esto funcione bien. Si la T4 no es convertida en T3, entonces el metabolismo del cuerpo se ralentiza y aparece lo que llamamos el hipotiroidismo. O sea, tenemos la lentitud de nuestro metabolismo. Ya que entra todo esto a la célula, y aquí viene lo activo. Todo esto que estoy contándoles es para entender esto. Esto que están viendo aquí a la derecha es una mitocondria. Cuando atraviesan a la célula la T3 y la T4, y la T4 se convierte en T3, hay unos organulos llamados mitocondrias. Estos son como los motores de las células, ya que ahí es donde los nutrientes se convierten en energía. Y aquí yo siempre me gusta hacer una analogía con su coche de gasolina, ¿sí? Ustedes, su coche de gasolina, pues imagínense que su coche es una célula y el motor es la mitocondria. ¿Qué necesita su coche para arrancar? Pues miren, necesita tres cosas. Necesita gasolina, evidentemente. Necesita el oxígeno y necesita la chispa para que haga una combustión, porque lo que hace allá adentro es una combustión energética, ¿sí?
En este caso, vamos a suponer que nuestra célula es nuestro coche y la mitocondria pues es el motor. La glucosa sería su gasolina, el oxígeno pues es oxígeno y la T3 sería la chispa. ¿Ahora lo pillan? Si no hay estos tres elementos, básicamente, hay muchos más elementos que intervienen, pero estos tres son fundamentales. Si no hay estos tres elementos, ¿saben qué sucede? No hay energía, no arranca su coche, no puede trabajar. Pues a su célula le sucede lo mismo. Pero no estamos hablando de una célula, estamos hablando de todas las células de su cuerpo, principalmente las del hígado. Bien, si han entendido esto, verán que esto es mucho más fácil. El secreto va a estar que tengamos suficiente T3 para convertir nuestra glucosa y nuestro oxígeno en energía. Todos estos elementos, estos tres elementos y muchos más, ¿sí?, están siendo metabolizados constantemente. Es una cosa imparable, ¿no? El motor de nuestro corazón no se detiene nuestro cerebro porque está funcionando con energía. Y estos elementos entran al citoplasma, o sea, la célula, imagínense que la célula es como una bola de gel, ¿sí? Una célula. Adentro se encuentran los organelos, y entre esos las mitocondrias. Y en lo que quedaría dentro entre los organelos y los organulos que hay y la membrana, pues se encuentra pues, glucosa, oxígeno, T3 y otros elementos que están ahí pues esperados a ser consumidos, ¿sí? Es una analogía sencilla para que ustedes puedan comprender cómo va funcionando toda esta cuestión. Voy a tratar de ir repitiendo poco a poco para que vaya entrando en su conciencia lo que significa toda esta mecánica. Y volvemos a la RT3. Estamos dentro, imagínense, nuestra célula, y la RT3 sería como el acelerador de nuestro coche. Si yo le meto más gasolina a mi coche, si acelero más, pues me entra más gasolina a mi coche, y si acelero menos, pues entra menos gasolina. Pues igual la RT3 va a funcionar así. Va a tratar que la mitocondria no se llene de T3, porque entonces estaríamos hablando de un hipertiroidismo, y esa gente que tiene la tiroides muy activa va a tener problemas porque consume demasiada energía. Y es que se ponen muy delgados, se ponen muy nerviosos, se ponen fatal. Entonces, aquí parte del secreto de lo que es el hipotiroidismo subclínico se va a encontrar con la función de la RT3, que es difícil de diagnosticar, pero es importante. Así pues, una pequeña cantidad de esta RT3 va a evitar que haya demasiada T3 entrando y que se desboque nuestra mitocondria. Así que entra como un segundo regulador, ya que el primero pues, lo teníamos en la hipófisis. Sin embargo, por alguna razón, si se produce demasiada RT3, entonces no habrá suficiente T3 para cumplir con las demandas del cuerpo. Y aquí, pues volvemos a lo mismo, pues se produce lo que es el hipotiroidismo subclínico. Hasta aquí les he explicado de manera sencilla cómo funciona el metabolismo. En base a esto, se pueden presentar múltiples problemas, empezando por arriba. ¿Se acuerdan? Tenemos el hipotálamo, la hormona TRH. ¿Por qué de repente puede darse el caso de que no haya suficiente TRH? Si no hay suficiente TRH, pues no se va a poder estimular a la hipófisis y no se va a producir TSH. ¿Cuál es la razón o cuáles son las razones que nosotros encontramos con respecto a este tipo de situaciones? Pues miren, se puede dar por un hipotiroidismo congénito o lo que se conoce como resistencia a la hormona TRH, por falta de una liberación insuficiente de la hormona estimulante de la tiroides. Es una paradoja. Si no hay suficiente TSH, entonces tampoco se produce suficiente TRH. Es una paradoja rarísima que causa una resistencia hipofisiaria de la TRH. Por otro lado, el consumo excesivo de glutamato monosódico. Ya hemos hablado un poco del glutamato monosódico. El glutamato monosódico tiene toda una conferencia, pero se lo voy a decir de manera sencilla. El glutamato monosódico lo tienen ahora los refrescos, la comida procesada, la comida chatarra y mucha comida que ustedes consumen en restaurantes, incluso caros. ¿Por qué? Porque se utiliza como un saborizante. Entonces eso hace que los sabores aumenten, le dé como más sabor a la comida. Lo que pasa es que puede alterar la adecuada producción de TRH, ¿sí? Otra cosa que es importante es la presencia de mercurio en la sangre. Es un tema muy complicado el tema del mercurio y que está en boga porque hay demasiado mercurio. Y es importante porque no solo afecta
a las neuronas del cerebro, sino la presencia de selenio. El selenio, ¿se acuerdan en la parte que estaba yo hablando de la transformación con la enzima de iodinasa? Necesita del selenio para que se pueda funcionar y pueda quitarle un átomo a la T4 para convertirse en T3. Si no hay selenio, esto nos da problemas. Por lo tanto, el mercurio va a desactivar al selenio. ¿Por qué? Porque cuando se juntan, el selenio desactiva al mercurio y el mercurio desactiva al selenio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Pues que no hay, se va a eliminar por las vías de desecho y ya no vamos a tener energía. Por lo tanto, muchas personas que tienen mercurio en el cuerpo, pues van a tener problemas como fatiga crónica, y hay una cosa que se da mucho con el mercurio por la falta de energía y por la falta de aprovechamiento del oxígeno, es la cándida famosa, ¿vale? Ahora vais entendiendo por qué es importante lo que estamos hablando. Así que si no hay selenio, se afecta la acción de las neuronas y que puede intervenir con la acción de la TRH. En algunos casos no muy comunes de la reducción de la TRH son un tumor, un traumatismo cerebral, una infección, radioterapia cerebral, un ictus, etc. Entonces, si no hay TRH, pues no va a haber TSH. Y entonces vamos a tener un hipotiroidismo por problemas con la TRH. ¿Qué pasa? Sí, se disminuye la TSH. ¿Y por qué se va a disminuir? Pues usualmente cuando hay un exceso de T3 y T4, funcionalmente la TSH se disminuye para regular esa concentración en la sangre, ¿se acuerdan? Porque imagínense que la hipófisis siga mandando TSH, el cuerpo va a producir T3 y T4 a tope, pues la gente se andaría como desbocada, como un caballo desbocado. Por lo tanto, la hipófisis, cuando capta en la sangre T3 y T4, reduce la función de TSH. Eso es normal. A veces se da TSH bajo en diferentes condiciones. Una de estas principales es el uso de los anticonceptivos. Van a aumentar la T3 y la T4, pero van a hacer que se reduzca la acción de la TSH. Aquí el problema es que cuando hay anticonceptivos de por medio y en algunos casos algunas cortisonas, se quedan atrapadas en la misma sangre y no llegan a la célula porque la tiroglobulina las retiene. Entonces la hipófisis cree que hay demasiada T3 y T4 circulando en la sangre y detiene la acción de la TSH. Pero no es eso. Lo que pasa es que los anticonceptivos y los cortisonas pues atrapan mucha de esa T3 y T4 y no llega suficiente al cuerpo para utilizarla. Así que también lo vamos a encontrar en pacientes desnutridos a causa de una disminución por falta de minerales. O sea, hemos hablado, yo creo que hasta el cansancio, sobre la nutrición. Un paciente desnutrido, pues no tiene suficientes minerales y no va a producir ese metabolismo, ese cambio de T4 a T3, y por lo tanto la TSH se va a ver afectada. Pacientes que toman medicación análogos a la hormona somatostatina, medicamentos que tengan dopamina, no alimentos, medicamentos, la dobutamina y la miodarona, que son medicamentos para el corazón. Veamos ahora las complicaciones de por qué puede causarse la disminución de las tiroglobulinas en la sangre, para que se conviertan en T3 y T4 en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué caso no se va a producir esto? Pues en casos de cirrosis hepática. Cualquier enfermedad aguda puede alterar que se produzca T3 y T4. La acromegalia, que es un trastorno causado por exceso de la hormona de crecimiento. El hipertiroidismo, o sea, que la tiroides esté muy activa, evita que se produzca más TGO y T3 y T4. El síndrome nefrótico también evita que se produzca suficiente T3 y T4. El estrés por cirugía, la desnutrición o falta de hierro, o sea, cuando hay anemia, falta de yodo, cobre y demás nutrientes. Miren, aquí hay una cosa interesante con el yodo. Si hay poco yodo, es problema. Y si hay demasiado yodo, también es problema, porque claro, al haber demasiado yodo, también se va a producir mucha más T3 y T4 y el cuerpo pues empieza a tener complicaciones. Por lo tanto, hay que tener un nivel de yodo suficiente, no hay que consumir demasiado. Y el bisfenol A, que se encuentra en los plásticos número 3 y número 7. ¿Se acuerdan? No sé si hemos hablado alguna vez con
con algunos de ustedes sobre los plásticos. Si ustedes ven por debajo del envase, por ejemplo, una botella o un envase de plástico tiene un triangulito que dice qué tipo de plástico es. Los que tienen el número 3 y el número 7 principalmente tienen bisfenol A. Y ese bisfenol A es muy peligroso porque afecta las funciones sexuales. ¿Por qué? Porque es el responsable de los senoestrógenos o de los estrógenos pesados. Si me voy un poco ahí, cuando digo que hay exceso de estrógenos y corticosteroides, dan problemas para que se fije, para que la T3 y la T4 se liberen de la sangre, pues imagínense con un senoestrógeno o estrógeno pesado, que es 1000 veces más pesado que un solo estrógeno natural. Así que eso es importante. Por esa razón es fundamental que nosotros cuidemos de estar consumiendo plásticos contaminantes, como el número 3, el número 7. Y voy a decirles también que el número 1, que es el que utiliza las botellas de plástico para el agua, al principio se empezó a atacar eso, después lo quitó la Organización Mundial de la Salud, pero yo no me fío, porque ahí hay muchos intereses creados. Y la verdad es que el plástico nos va a dar muchísimos problemas. Bueno, ¿por qué otras cosas se puede dejar de producir T3 y T4? Y aquí es donde nosotros sí podemos incidir con nuestro tratamiento. Cuando hay deficiencia de selenio y zinc. Si no hay selenio y no hay zinc, pues tampoco se va a producir la conversión de T4 a T3. Goitrógenos en la dieta son unas sustancias que también evitan que se produzca la enzima de iodinase, que entre esos se encuentran la soja, los cacahuetes, las coliflores, algunas frutas como fresas, etc. El flúor en el agua y en las pastas dentales. Y este es un tema súper especial, porque miren, Dual Life está vendiendo una pasta dental que no tiene flúor. Lo han insistido por este problema. El flúor es contaminante y bloquea terriblemente a la tiroides, por lo tanto no se produce T3. Yo he tenido pacientes jóvenes con hipotiroidismo y nada más porque el dentista pues les ha puesto para proteger sus dientes, pues les pone flúor, pero qué curioso que el dentista se pone guantes, cubrebocas, se pone máscara, todo para poner el flúor. Y dices, bueno, pues si es tan bueno, ¿por qué me lo pone y en la boca? O sea, qué peligroso es. Así pues, por estrés, la extirpación quirúrgica de la tiroides, pues claro, eso nos da problemas. Medicamentos como son antiarrítmicos, antiepilépticos, el metamizol, que es un analgésico que se utiliza mucho ahora, algunos barbitúricos, etc. Por otro lado, que no se metaboliza adecuadamente la T3 en la célula por falta de oxígeno y exceso de toxinas por un colesterol malo que haga demasiada porosa la membrana celular. De esto ya hemos hablado. Si la membrana de la célula está muy porosa, ¿saben qué es lo que sucede? Que entran demasiadas toxinas. Y si entran demasiadas toxinas, pues no tenemos suficiente espacio para oxígeno y para glucosa ni nutrientes, porque la célula está cargada de toxinas. Por eso es que es tan importante que nosotros, siempre que vamos a iniciar un tratamiento, pues depuremos al paciente para que se limpien esas células. La falta de glucosa por problemas como diabetes o resistencia a la insulina, pues si no tenemos suficiente glucosa, pues tampoco la T3 ahí no puede funcionar. Acuérdense que se necesitan los 3 elementos para que esto funcione. Todo esto está relacionado con enfermedades como hipotiroidismo congénito, la tiroiditis de Hashimoto, la hepatitis, la cirrosis hepática y el síndrome de T3 baja. Hábitos que interfieren con la deyodinasa. Aquí voy a insistir porque, claro, esto es donde sí podemos nosotros hablar con los pacientes y explicarles, primero, que eviten el flúor en el agua y en las pastas dentales. En el agua es complicado porque normalmente se fluoriza el agua en el sistema hidráulico. Ay, si te tomas el agua pues del grifo, pues te estás tomando no nada más flúor, sino un montón de cosas, ¿no? Pero lo de las pastas dentales sí es importante. Buscar pastas dentales sin flúor es fundamental para que recuperen energía. La falta de selenio y de zinc, eso sí lo podemos resolver con alguno de los tratamientos que tenemos. Evitar comidas con goitrógenos que van a encontrar soja, cacahuetes, frutos secos, coliflor, melocotón. Pueden buscar ustedes en internet alimentos con goitrógenos. Si tienen una persona que está teniendo problemas con el peso de este tipo, pues entonces pueden recomendar que no consuman goitrógenos en la dieta. Y eliminar el mercurio porque inhibe la acción del selenio. Perdón. Los signos y síntomas del hipotiroidismo, ¿sí? Que esto es muy importante que nosotros pues entendemos normalmente una persona que tiene
la tiroides funcionando mal porque le falta T3 o porque no está llegando suficiente energía en su cuerpo, pues va a aumentar la sensación de frío. ¿Por qué? Porque acuérdense que la tiroides regula la temperatura. Va a haber estreñimiento. La piel se pone seca, áspera, amarillenta, con finas escamas. O sea, esas personas que dicen que tienen pelagra en la piel, que es como reseca, pueden ustedes ya ir pensando que puede haber como un síntoma de hipotiroidismo. Las encías se ponen pálidas e hinchadas. La tensión arterial siempre está baja y el pulso débil, porque claro, no hay fuerza, no hay energía. Se aumenta de peso. ¿Por qué? Porque al no poder metabolizar las grasas, el hígado se llena, empieza a acumular demasiada grasa y se pone nuestro hígado graso y no puede metabolizar las grasas para convertirlas en energía. La hinchazón de la cara se pone maxidematosa y no se palpa la tiroides, o sea, la cara se pone hinchada y inflamada y no se puede tocar la tiroides, está como muy grueso el cuello. Por otro lado, pues hay somnolencia diurna, o sea, no se puede dormir bien, pero se levantan temprano y tienen dificultades del aprendizaje, falta de atención y concentración. Normalmente cuando empezamos a hablar con los pacientes, pues le preguntamos, oye, ¿y cómo estás de la memoria? Uy, estoy fatal de la memoria. Tal vez por falta de oxígeno en la sangre, que no llega suficiente al cerebro, ya me puedo ya empiezo a buscar signos y síntomas, pues decirles que tenéis ese problema, ¿no? Su diálogo y sus pensamientos son lentos, la voz es ronca, a veces se requiere que se formulen las preguntas varias veces porque dicen que no escuchan bien, no tienen tapón ceroso en los oídos, la autoestima está disminuida con desinterés de las cosas que los rodean y bueno, pues muchos de ellos roncan cuando duermen, debilidad muscular, cansados, sin ganas de hacer ejercicio, nivel de colesterol elevado en sangre, dolores, sensibilidad, rigidez muscular. También las articulaciones se inflaman, se ponen rígidas. La menstruación es irregular o más intensa de lo normal, tienen un desajuste ahí tremendo. Cabello delgado, seco, quebradizo y con caída. O sea que por mucho que le den el tratamiento para el pelo, si no se arregla primero este problema, pues vamos a fracasar con nuestro tratamiento. Ritmo cardíaco lento, depresión, memoria deficiente y la glándula tiroides agrandada, es lo que llamamos como el bocio, es una bola que se les forma aquí. Entonces eso ya directamente pues sabemos que tienen un problema de tiroides. ¿Cuáles son las causas de precedentes que pueden saber si esta tiroides está afectada? Pues cuando les preguntan si comen mucha comida fast food, de esa comida rápida o chatarra, por largo tiempo. Y eso es lo que van a encontrar con mucha gente joven que está trabajando, se comen cualquier cosa y cualquier cosa no es bueno. Por aparte de que tienen glutamato monosódico y un montón de azúcar, alteran todo su sistema y acaban con un cansancio terrible. El abuso de consumo de refrescos. Olvídense, tiene glutamato monosódico. Busquen ustedes glutamato monosódico en la página de Coca-Cola y les dice ahí que tiene glutamato monosódico porque está autorizado. Consumo de pan y gluten en general. Ya hemos hablado del pan y del gluten porque tiene mucho azúcar y el gluten va a afectar a la digestión, por lo tanto, va a darnos problemas. Usar conservantes en la comida, como salsas embotelladas, mayonesa, ketchup, cubitos para el caldo, sopas enlatadas o en tetrabric. Comer demasiado pescado azul por la cantidad de mercurio que puede tener, o los empastes metálicos, esos que se ponían antiguos, que llevaban plata y mercurio. Eso terrible, porque acabábamos tragándonos todo el mercurio y eso iba afectando a final de cuentas tanto nuestra cabeza, porque ralentiza y retrae a las neuronas, y por otro lado, pues el abuso de verduras y frutas que puedan contener goitrógenos. O sea, a ver, hay gente que me puede decir, oye, pero es que a mí me gusta, pues yo no sé, una fruta o un fruto seco que tenga goitrógenos. Pues cómelo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si consumes mucho de esto? Pues te va a dar problemas. Sobre todo si tienes ya tendencia a tener hipotiroidismo. Las pastas dentales con flúor, beber agua del grifo que puede tener, aparte de todo, plomo, flúor y cloro. Las embotelladas, pues bisfenol A. Empezar a presentar algunas alergias. Un paciente que tiene alergias o que tiene tendencia a tener alergias, pues les va a dar problemas. Sentirse intoxicados. Se nota porque hay mal olor en el cuerpo y halitosis, o sea, mal olor en la boca. Es una persona que tiene muchas toxinas. Problemas de estreñimiento, diarrea, ¿sí? Constantes dietas y ayunos para bajar de peso, malísimo para precisamente procesos de tiroides. Por eso mucha gente que quiere bajar de peso
Lo recupera rápidamente, pero no porque el cuerpo suba de peso por sí mismo, sino porque no existe energía suficiente para regular esa parte de la T3 y la T4. Exceso de ejercicio del cual no se recupera uno pronto. Mira, tan malo es hacer poco ejercicio como no hacerlo, como hacer demasiado. Si haces demasiado ejercicio, también estás consumiendo más de lo que tú necesitas. Todo tiene que ir acorde a las necesidades de tu vida y de tu cuerpo. Alimentos que tienen yodo, pues van a encontrar algas marinas, el arame, el kombu, etcétera. Pero cuidado aquí que muchas de estas que vienen sobre todo del extranjero pueden tener mercurio. Pescados de agua salada, lavadejo, bacalao, merluza, perca, ¿vale? Pueden tener yodo, pero aquí cuidado también de estamos hablando ahora con los plásticos, microplásticos y en algunos casos, pues mercurio. Moluscos y crustáceos, ostras, langostinos, gambas, calamares, también tienen bastante yodo. El ajo, el maíz, la feijoa o lo que se llama guayabo de Brasil, los huevos enteros, el queso, la leche y la sal de mesa yodada, que también eso le puse un signo de interrogación porque el yodo de esa sal dura poco tiempo y a veces si la sal ha estado mucho tiempo almacenada, pues ya no tiene nada de yodo. Entonces, te venden sal yodada sin yodo. Curioso, ¿verdad? Luego tenemos alimentos ricos en zinc. Pues vamos a encontrar las ostras, cereales enteros, frutos secos, anacardos, cacahuetes. Fíjense qué curioso. Tienen zinc, pero también en algunos casos pues pueden ser con goitrógenos. Legumbres como alubias, judías y guisantes. Quesos, yema de huevo, hígado y carne de buey van a ser ricos en este mineral. Alimentos ricos en selenio, pues miren, la cebada, la patata, el coco, algunos frutos secos, los riñones e hígado, el pescado, mariscos, arenque, atún, sardinas, aunque estos tienen mercurio, carne como ternera, pollo, pavo, cerdo, cereales integrales, germen de trigo, huevo y perejil. Eso pueden encontrar ahí selenio. Alimentos con goitrógenos principales, pues la soja, el repollo, el brócoli, las coles de Bruselas, la col rusa, el calé, las berzas, la coliflor y la lombarda. Todos esos alimentos son que tienen principalmente goitrógenos. Medicamentos que pueden interferir con la absorción de las hormonas tiroideas en el cuerpo. Antiácidos, todo lo que reduzca el ácido, dietas alcalinizantes no necesarias. Y pongo esto así porque sí es importante utilizar dietas alcalinizantes cuando hay casos como cáncer, problemas en donde el pH se pone ácido por la cantidad de toxinas o por alguna enfermedad. Eso es otra cosa, pero en términos generales, tratar de usar una dieta normal. Suplementos que tengan calcio inorgánico, hierro inorgánico, y esto lo quiero explicar porque, miren, normalmente cuando los minerales son absorbidos por las plantas, se vuelven orgánicos y son mucho más digeribles. No sé si alguno de ustedes haya tomado hierro alguna vez en su vida, del que te dan en el hospital y eso le cae como una bomba al cuerpo, te pone malo, ¿no? Entonces el hierro inorgánico tarda mucho para poderse metabolizar y normalmente pues, nos puede dar problemas de absorción de la tiroides en el cuerpo. Y lo mismo con el calcio inorgánico. Por eso hemos insistido en que estemos utilizando pues, el calcio que nosotros recomendamos o que tengan la seguridad que es completamente natural. Alimentos ricos en fibra, avena, salvados, cereales, barritas, fibra. Acuérdense que también estamos en esto. Sí, necesitamos comer fibra en medida, no todo es nada más fibra, pero sobre todo si hay problemas de hipotiroidismo, tenemos que tener cuidado con la cantidad de alimentos que tengan demasiada fibra para estos pacientes. Alimentos ricos en yodo, o sea, en exceso. Y alimentos derivados de la soja pueden ser el tofu, las salsas de soja, todo eso. Algunos complementos de Duo-Life que pueden ayudar a mejorar el hipotiroidismo. Y aquí ya hablamos de nuestro tema. Pues miren, MyBlood, porque contiene minerales orgánicos y en especial para la anemia. MyBlood va a tener selenio, va a tener el yodo, tiene el hierro orgánico que nos va muy bien. Una persona que tiene hipotiroidismo, o sea, cuando ustedes la detectan que es una persona con obesidad por problemas de la tiroides, MyBlood es punta de flecha. O se lo dan, sí o sí, si no, no vais a conseguir nada. La vitamina C, para que se ayude a absorber mejor el hierro y el cobre. Esto mezclado con MyBlood, fantástico. Si no es un problema muy grave, pues nada más con que le den MyBlood, pero si lo combinan, mejor. El clorofil, sobre todo cuando hay sospechas de problemas de mercurio. Lo vais a ver con personas que no tienen nada de energía
y que les han dicho que tienen cándida o que tienen problemas, pues aquí es donde ustedes tienen que insistir. Oro líquido, para mejorar la función del cerebro y contrarrestar los efectos del daño en el hipotálamo. ¿Se acuerdan que hemos hablado del hipotálamo, cómo va a funcionar todo esto? Bueno, pues para reducir esos efectos, sobre todo si ha habido mercurio en el cuerpo, pues ayudar a que las neuronas se activen y empiecen a dar pues una función mejor para que puedan producir estas hormonas que son necesarias para nuestra tiroides. Algunos complementos que pueden ser importantes para otros síntomas asociados, día y noche, como apoyo a los problemas complementarios a la desnutrición y a la falta de descanso. Las personas con hipotiroidismo se acuerdan que no descansan bien, no duermen bien y se desvelan, se despiertan, están nerviosos o están depresivos. Día y noche nos va a ayudar primero para darle actividad al cuerpo en el día y en la noche para que tenga descanso y además regular las hormonas. Prorelaxin como complemento a los síntomas asociados como ansiedad y depresión. Si lo dan por la mañana, la gente se relaja, pero no está aplatanada, no está toda cansada, sino que está bien. Y en la noche, pues produce que duermas mejor. El procholterol, para regular la grasa en el hígado, pues es ahí donde se produce la mayor cantidad del metabolismo y cuando hay hipotiroidismo aumenta el colesterol en sangre. Pacientes, casi puedo decirles que todos los pacientes que tengan problemas de obesidad, de esa obesidad que no lo bajas con nada, van a tener que combinar el Proslimer con el procholterol. Y Prosugar, porque normalmente los pacientes que tienen problemas con colesterol también van a tener problemas con el azúcar. Soluciones. Algunas soluciones sencillas. El cambio importante en la dieta, eso por descontado. No comer gluten, lo pongo así, subrayado y con color. No comer gluten. Evitar los alimentos con goitrógenos por un buen tiempo. Cambiar la pasta dental por una que no tenga flúor. Comprar un filtro de agua que elimine el flúor, el cloro y los residuos contaminantes. Si me apuran mucho, les diré más adelante qué tipo de filtro puede servir para esto. No comer pescado azul, mejor el blanco. Cambiar los empastes metálicos por blancos. En este caso, preguntar por qué es necesario un procedimiento especial para evitar tragar los residuos metálicos de los empastes que se están quitando y que pueden empeorar momentáneamente la situación por contaminación por mercurio. No comer alimentos fast food y no beber refrescos. Eliminar el azúcar blanca y los postres en su dieta. A ver, entendiendo como postre aquellos que son pues con grasas trans, azúcar y mejor tratar de eliminarlos de la dieta, sobre todo si van a trabajar con pacientes que van a bajar de peso. Regular el ejercicio, si hace demasiado o si no hace mucho, pues iniciar con caminatas al aire libre, pues no sé, una media hora, poco a poco, algo mejor que nada. Para casos muy complicados les recomiendo que manden a terapia, porque regular la tiroides para personas con problemas así, pues necesitan ya un tratamiento muy completo. Hay que llevar a hacer análisis de laboratorio completo de la tiroides y sobre todo del sistema inmune, por eso es que les quito lo del gluten, porque hay una relación del gluten con la tiroides. ¿Por qué? Porque el sistema inmune puede atacar a la tiroides. Yo les agradezco mucho su participación y recordemos que me podéis encontrar en Duolife España, en email duolifeworldwide@gmail, en YouTube Duolife España Worldwide, en Facebook también Duolife Worldwide.